Bienvenidos a este webinar organizado por la Universidad de Lima. Vamos a conversar sobre el asunto que es medio contextual, medio complicado para todos nosotros en este contexto de alza de tasas de interés a nivel mundial y también en el país. Perdonen ustedes un poco la tos, estoy ahí recuperándome de un proceso entre COVID y también bronquial. Está un poco de moda. Así como el alza de tasas de interés a nivel, en general, a nivel mundial, a nivel regional y sobre todo en el país, ¿no? Y cómo este contexto de alza de tasas impacta en qué lado del planeamiento financiero y por qué no estratégico de cualquier empresa en general. Ok, un poco las reglas de juego, podemos ir chateando, realizando algún tipo de preguntas vía chat. Perdón, me avisarán si es que hay alguna pregunta. Yo iré revisando también el chat a ver cómo vamos de las preguntas para, digamos, si encuentro alguna, digamos, importante, interesante, interrumpiré un poco la charla para poder tomar, digamos, alguna experiencia o algún punto de atención para seguir nutriéndonos todos, ¿ok? Entonces arrancamos. ¿Cuál será el impacto de las tasas de interés dentro del planeamiento financiero y estratégico de una empresa? Bueno, básicamente las empresas son entes vivientes, ¿no? Que siempre están en desarrollo. Ok, entonces este desarrollo implica pues que las empresas modifiquen sus tamaños, ¿no? Relativo a lo que podía haber estado antes con respecto a el contexto del mercado, qué cosa quieren en general, cómo atacar market shares, cómo empezar a disputar seguramente algún nicho de mercado de su industria, con el fin de seguir pues generando rentabilidades crecientes. Al final, el fin último de la empresa es generar un buen servicio, un buen bien, para que el cliente lo compre, ¿no? Y a través de ese intercambio libre pueda generar alguna renta interesante que por lo menos cubra su riesgo. Básicamente, este crecimiento lo vamos a identificar pues como la variación en el tamaño de los activos. Es decir, por ejemplo, una empresa podía empezar con, no sé, 100.000 soles en cuanto a patrimonio o activos totales. Conforme va evolucionando las ventas, el incremento en la producción, vas a tener que contratar seguramente más capital humano, más CAPEX seguramente, que es Capital Expenditures, que es activo fijo, con el cual poder realizar tus operaciones. Y las empresas pues básicamente van a cambiar a lo largo de los años, ¿no? Un ejemplo particular es este elefantito que todos conocemos y cómo se puede terminar transformando en un elefante africano o lo que fuese, con otro tipo de activos, otro tipo de envergadura, ¿no? En líneas generales, a eso se refiere esto del crecimiento de la empresa. ¿Qué es lo que básicamente nosotros seguimos buscando? Es la definición de la estrategia corporativa dentro de este crecimiento de la empresa, ¿no? O sea, oye, vamos a crecer para ser muy grandes. Ok, ¿qué tan grandes? Gordos, atléticos, ¿no? ¿Qué tipo de empresa nueva vas a querer? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿No? O sea, no, tampoco se trata de crecer por crecer. Es de ahí el ingrediente fundamental de la estrategia corporativa o planeamiento financiero, planeamiento estratégico empresarial para ver hacia dónde quiero llegar, ¿no? El crecimiento en general es interpretado como un signo de salud y fortaleza. Una empresa mucho más grande, mucho más, digamos, con consistencia en crecimiento o de incremento de activos a lo largo de los años será interpretado como una empresa más sólida, frente a otra que tal vez se quedó chiquitita, ¿no? O tal vez regional, comparado a una más nacional o transnacional, ¿no? Los entornos dinámicos y competitivos van a obligar a las empresas a crecer, ¿no? Porque si no creces, desapareces. Finalmente, el crecimiento meta, porque evidentemente, pues, o sea, como decimos en general, ¿no? Oye, el cielo es el límite, ya, pero en términos empresariales, ¿cuál será el tamaño total que quisieras? Oye, mira, voy a cubrir todo el Perú. Ah, bueno, voy a ser el monopolista del Perú. O voy a ser el monopolista mundial. Más allá de eso, no vas a ir, ¿no? Hasta que tengamos seguramente empresas en otros planetas, pero por el momento no, ¿no? Entonces, el crecimiento va a estar relacionado con el nivel de utilidad de los directivos de la empresa, ¿no? ¿Qué
¿Cuál es el nivel de utilidad? La utilidad estará relacionada pues con la rentabilidad, es decir, cuánto invertí, cuánto debería redituarme esta empresa, cuánto debería pagarme como dividendo. No solamente a los directivos, añado más plus los stakeholders, llámese tenedores de bonos o incluso obviamente los accionistas. Entonces estamos un poco dirigiendo el enfoque de qué es lo que se busca en una empresa, ¿no? Y para poder llegar a esa visión, ¿no? Ejecutando la misión que tiene la empresa, pues tendríamos que declarar o fundar tal vez un planeamiento estratégico. Los que les decía, oye, crecer por crecer. No, porque te puedes terminar creciendo muy desordenado. Yo he conocido empresas eh, bastante gigantes, muy grandes, pero no tienen idea de lo que tienen porque el crecimiento acelerado pues se les fue de la mano y terminaron no necesariamente estando muy ordenados comparado tal vez a otras ejecuciones, no tan chicas tampoco, pero tal vez con un crecimiento mucho más ordenado, lo cual le permite responder a ciertas coyunturas o a ciertas formulaciones tal vez tributarias o contables. Hablo de gigantes de las telecomunicaciones, en este caso en particular. Ok, entonces, lo que tú básicamente o las empresas, como sabemos, necesitan o gestionan o formulan son planeamientos estratégicos, que son, como les comentábamos, procesos a través de los cuales, bueno, declaramos a dónde quiero ir, que es la misión, de qué me encargo básicamente en el mundo, de la empresa, ¿no? Previamente se analizará pues la situación interna, externa de la misma, estableceremos objetivos generales de mediano plazo, corto plazo tal vez, y se van a formular el cómo llego a eso, para poder alcanzar ese objetivo que he declarado, digamos, en la visión o en la misión. Visión, por ejemplo, ser el monopolista de mi empresa de, no sé, medicinas para la tos en el Perú, ¿no? Entonces tendré que empezar a formar una estrategia seguramente para empezar a hacerme de algún nicho en el mercado, ver alguna estrategia para, de inversión de CAPEX, capital de trabajo, entre otras cosas, para poder llegar a ese objetivo que es ser el número uno, el más grande, tal vez productor de jarabe para la tos o cualquier otro bien o servicio, ¿no? Este planeamiento estratégico se termina realizando a nivel de la organización, ¿no? Dentro de la organización, puesto que considera un enfoque global de la empresa. O sea, todas las áreas van a tener que conversar, que estar interrelacionadas, porque el planeamiento estratégico pues debe nacer de la empresa, no de 4 o 5 eruditos, ¿no? Que finalmente tienen esta gran idea o este gran plan para ser ejecutado. Toda la empresa, la organización debería estar involucrada. De lo contrario, no va a funcionar el plan, no va a poder ser ejecutado. Si tú no te la crees y no termina toda la gente, todo el cuerpo organizativo de la empresa de creérsela, no va a ocurrir nada. Además, pues que genera un montón de actividades, una gran variedad, muy disímiles entre estas, otra vez muy similares, de actividades, ¿no? Entre las diferentes áreas. Básicamente eso como términos conceptuales generales para ver, estábamos conversando sobre el inicio, qué cosa quieren las empresas, obviamente crecer, cómo crezco, el plan estratégico, porque básicamente lo que vamos a tratar de descubrir entre todos es cómo impacta esta alza de tasas de interés en el planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, en el planeamiento de plan, en el proceso de plan estratégico, como estábamos conversando, primero pues se declarará la visión de la empresa, es decir, el foco hacia dónde quiero apuntar y cómo lo voy a hacer, ¿no? Hacia dónde quiero ir, qué cosa quiero lograr. Y para poder hacer esto, necesito entender, comprender dónde estoy, antes que cualquier cosa. Oye, quiero ir hacia cualquier plan X, ¿no? Quiero ir a Chile. Ok, ¿voy al norte o voy al sur? Ah, ¿dónde estoy? En Perú. Ah, andate al sur, ¿no? Oye, quiero irme a Chile. Ok, ese es mi plan, mi objetivo, mi misión, mi visión, perdón. Voy a vivir en Chile. Ok, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Dónde estás? En Argentina. Ah, ándate al oeste, ¿no? Ándate para la izquierda. Porque básicamente Chile está hacia el oeste de Argentina, entonces habría que tomar rumbo oeste. Si no sabemos dónde estamos, ¿dónde voy a ir?
o voy a terminar yendo, el famoso preguntando si llega a Roma no funciona muy bien en este tipo de situaciones, ¿no? Hay que definir dónde estamos, y a nivel empresarial, lo que yo tengo que saber es quién soy, ¿no? Qué tipo de empresa, qué herramientas tengo, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, ¿no? Hacer un diagnóstico interno, un análisis externo para ver quiénes son los competidores, cuáles son los movimientos en la industria, las cosas que están más o menos en boga, cuáles son las tendencias, los cambios, etc., etc. Si yo no termino definiendo dónde estamos, o sea, cuál es mi punto de partida, cómo llego a la meta, qué tanto tengo que hacer para llegar a esa visión o convertirme en eso que yo quiero ser, eso que yo pretendo. Si no termino de entender quién soy, oye, ¿realmente tengo la capacidad para llegar allí? ¿No? Finalmente, oye, yo pretendo en mi visión llegar a ser el número 1 del país en 4 años. Oye, ¿tienes las capacidades ahorita para poder lograrlo? Sí, claro, mi nicho de mercado me está permitiendo, estamos a un 80, un 60%, no sé, de market share. Podría llegar de aquí a X años, ¿no? Con 4 años que creciendo al 10% cada año, podría no ser tampoco tan, eh, no una locura esa visión. Otras cosas sí deberían ser tal vez muy locas o muy jalada de los pelos, que la verdad es que deberían ser mejor aterrizadas o aterrizables, porque al final la visión y la misión debería ser razonable, ¿no? Y entonces, una vez que ya sabemos dónde estamos, pues los objetivos estratégicos, definirlos, ¿no? Para ver cuáles son los pasos, la escalerita esta que yo voy a tener que subir para poder terminar de llegar al piso que quiero, ¿no? Al lugar donde quiero estar, ¿no? Entonces, a partir de esos pequeños objetivos estratégicos o pequeñas escalas que vas a empezar a tomar para empezar a llegar hacia donde tú quieres ir, terminas ya definiendo en el cómo finalmente lo hacemos, ¿no? Tender planes de acción, ya enmarcadas sobre estrategias. Los planes de acción pues serán el primer año, digamos, invadir un X% de market share del mercado, con un inicial del 20, tratar de llegar al 30 o al 35. Oye, hacer eso, ¿qué implica? Estamos trabajando 24/7, o sea, a 100% capacidad. Oye, incrementemos la planta, eso implica inversiones en CAPEX, inversiones de capital de trabajo, expansión, entre otras cosas, abrir sucursales, tal vez abrir franquicias, no lo sé, pero estos planes de acción, enmarcados en toda la estrategia hacia donde voy, finalmente terminan en el plan estratégico a 3 años, 5 años, etcétera. Es decir, ¿cómo voy a lograr el objetivo que quiero en los siguientes meses o años? Y esto no solamente, ojo, se cumple para el tema empresa, sino para ti mismo, ¿no? Oye, ¿qué necesito para, yo me veo de acá a unos 3, 4 años, no sé, eh, tal vez, hombre, dictando esta charla, o no me interesa tanto el tema de la docencia, oye, yo quiero llegar a un puesto un poco más gerencial, un poco más arriba. Ah, bueno, el curso brindado por el diplomado, el programa de alta gerencia de la Universidad de Lima podría ser un buen camino para empezar a escalar y a recordar algunas cosas que, oye, a lo mejor sí las sé, pero no termino de engranar, ¿no? Entonces, como lo habíamos conversado en la diapositiva anterior, voy a regresar, permítanme, en esta. El planeamiento estratégico finalmente termina realizándose a nivel organización, a nivel de la organización, porque engloba, digamos, muchas estrategias o muchos aristas, ¿no? Que afectan una gran variedad de actividades. Y las actividades, como sabemos, se van realizando en diferentes áreas. Por eso, dentro del planeamiento estratégico, también está el planeamiento financiero. Porque tú tendrás un planeamiento comercial, oye, hay que vender X cantidad de unidades, vamos a empezar a atacar el nicho de mercado o estas regiones, o el market share, vamos a aumentarlo con esta evolución. Vendrá el planeamiento productivo, oye, vas a tener que fabricar 20% más cada año con el fin de crecer 25% anual en ventas, digamos. Y el planeamiento financiero vendrá y te dirá, oye, ok, entonces voy a tener que ver la manera de fondear todas esas actividades.
porque tendré que comprar un terreno para hacer la planta, se tiene que construir. ¿Cómo lo puedo financiar? Aporte de capital, oye, los socios ya no tienen nada. Vamos al mercado de capitales, vamos a los bancos, me endeudo. ¿Por qué? Porque al final hay que soportar toda la estructura de la empresa tiene que ser soportada finalmente administrativamente, obviamente, y financieramente. Si el financiero no termina, acuérdense, de pagar la luz, el agua o los celulares, es decir, la empresa no se puede mover sin esas pequeñas cositas, la empresa va a quebrar. Las empresas quiebran por falta de liquidez. Entonces, para, digamos, guardar la buena salud financiera de la empresa, dentro del planeamiento estratégico, piedra fundamental, el planeamiento financiero, que te va a permitir disparar o descubrir que efectivamente, oye, sí, vamos a llegar a fondear las actividades. Oye, sí, ¿no? Dado el planeamiento comercial, el planeamiento productivo, oye, efectivamente, mira, yo necesito esta cantidad de activos. ¿Me la puedes financiar? Vendrá el planeamiento financiero para modelar los impactos en los estados financieros, que es finalmente el documento con el cual se conversa en todas las reuniones, para brindar cierto approach, cierta cercanía sobre, oye, es factible pues hacer este tipo de inversiones, la puedo fondear. Oye, mira, crecer de un año para otro 30% en ventas es bastante duro e implicaría que nuestro CAPEX, es decir, el activo fijo, suba en 5 millones de soles y nuestro apalancamiento, digamos, es decir, el endeudamiento de la empresa o las fuentes de fondeo, están muy apretadas como para poder soportar esos 5 millones. Tal vez te puedo financiar 3. Es decir, no saltemos todo ese porcentaje de crecimiento comercial que tú estás proponiendo, sino vayamos en 2 tramos. Porque es más realista. No te lo voy a poder financiar. O es muy arriesgado porque tal vez las tasas de interés que encuentre pueden ser muy altas dado el nivel de riesgo que tendríamos que asumir para poder gestionar estos fondos en los mercados o incluso en los bancos. Tal vez puedo estar hablando de un préstamo en 2 o 3 bancos, un préstamo sindicado bilateral o de un, de un consorcio de bancos, imagínense, ¿no? Se podrá hacer, claro, pero tendrá espalda financiera estos bancos para poder financiar todo el crecimiento tan rápido que yo quiero, que yo genero. Estaré generando flujo de cajas que soporten efectivamente la cobertura del pago del servicio de deuda. Entonces, todas esas cosas se tienen que introducir en algún modelo, ¿no? A través del cual tú vas a configurar cuáles van a ser los resultados de este plan, ¿no? Del plan comercial, productivo, el administrativo, el legal, todo entra a la misma olla, digamos. Y de esa olla terminarán de salir los productos. ¿Qué productos? Productos razonables, que son los estados financieros, o deberían ser razonables, que expliquen, oye, voy a presentar estos estados financieros, es decir, balance o estado de resultados o flujo efectivo, sobre la base de las estrategias que estamos planteando. Oye, tu estrategia implica una inversión en activo fijo de 2 millones de soles. Tendrá que estar en el modelo. Oye, para crecer en ventas necesito una rotación de cuentas por cobrar un poco más laxa, ¿no? En vez de cobrar en 30 días, cobremos en 60, para ampliar, digamos, el plazo a nuestros clientes para que nos puedan pagar. Uy, eso significa incrementar el capital de trabajo. Todo ese proceso dibujado en los estados financieros dentro del planeamiento estratégico, o enmarcado en el planeamiento estratégico, perdóneme, termina de darte estos productos, estos resultados, ¿no? Que básicamente son los estados financieros pro forma. Es decir, oye, más o menos vas a llegar a esto. Digamos, les traje un ejemplo bastante sencillo de cómo más o menos se puede hacer el estado financiero pro forma. En este modelo, digamos, las ventas, ¿no? Digamos, del año cero y el balance del año cero están en pantalla.
tenemos el estado de resultados y el balance general o estado de situación financiera de la empresa, las ventas fueron 20.000, ¿cuánto va a crecer hacia el año 1? 30%, o sea, estoy buscando un crecimiento de 30%. Este crecimiento de 30%, ¿cómo va a impactar en todo? En el estado de resultados y cómo va a impactar en el balance. Y aquí está el modelo, es decir, cómo impacta este 30% en cada uno. Por ejemplo, el costos y gastos va a seguir siendo 85.71%, ¿no? Digamos, el costo de ventas y los gastos van a seguir siendo 85% del total de ventas. Los impuestos ya sabemos que son 30 y los dividendos se repartirán 50% de la utilidad neta. Entonces, eso es más o menos lo que me está diciendo. ¿Cuál es la tasa de crecimiento? 10%. O sea, perdóneme con lo anterior. Con lo anterior, lo que dije anterior del 30% del aumento de ventas. Acá lo había obviado. Dice tasa de crecimiento. Es decir, la tasa de crecimiento es cuánto va a aumentar las ventas de un año para el otro. Entonces, vendrá pues nuestro gerente comercial y comentará, oye, vamos a crecer básicamente 10% en las ventas. Cambiarán las ventas, impactará cada una de estas cuentas del estado de resultados. Llegaremos a alguna utilidad neta con utilidad retenida. Y esto de acá impactará en el balance general. ¿Cómo? Me están diciendo que como activo circulante, capital de trabajo, voy a tener que aumentarle 30% del aumento de las ventas. ¿Cuánto aumentan las ventas? Por ejemplo, van a aumentar en 2.000. Las ventas eran 20.000. El 10% es un aumento de 2.000. El 30% de 2.000, 600. Es decir, el activo circulante tendrá que aumentar en 600 soles o 600 dólares o 600.000 dólares, ¿no? Para que pueda soportar ese nivel de actividad. En cuanto a activo fijo, necesitaremos 120 del aumento de las ventas, con lo cual si las ventas eran 2.000, 120% es 2.400, ¿no? Y así cada una de las diferentes partidas. Cada modelo funciona de acuerdo con la experiencia propia de la empresa, la expectativa de los financieros. Como les habíamos puesto acá antes, ¿cómo hago lo de los inputs? Con estados financieros históricos. Es decir, oye, si tradicionalmente todos los años mi costo de venta fue 85.71% de las ventas, ¿por qué yo tengo que cambiarlo al año siguiente? No hay motivo. A no ser que se haya descubierto pues, un cambio o se haya ejecutado un cambio en la matriz de energía, no se me ocurre otra cosa. Pero va por ahí el concepto, ¿no? La concepción de este por qué a través de los estados financieros históricos podría impactar. ¿De qué otras decisiones tomadas? Oye, el activo fijo podemos poner las acciones comunes constante. ¿Por qué? Porque los dirigentes, los directivos, los accionistas han decidido que este año no va a haber aumento de capital. ¿No? Es un acuerdo. Eso es un acuerdo. Entonces, sobre la base de las decisiones tomadas, los históricos de los estados financieros, cuestiones razonables, se construyen pues estados financieros de qué va a pasar el próximo año para tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué tipo de decisión tomaríamos acá? El estado de resultados termina en una utilidad neta de 2.200, repartiendo dividendos de 1.100, utilidad retenida de 1.100 en este ejemplo en particular, y nuestro balance termina con un total de activos de 33.000 y un total de fuentes de financiamiento, ya sea patrimonio o deuda, de 32.700. El diferencial en el balance es de 300. ¿Qué está pasando? Me está faltando cash. Entonces, con este modelo, digamos, el impacto genera un estado de resultados, el que acabamos de ver. ¿Ok? Y para lograr ese 10% de crecimiento, que es la variación en las ventas, yo necesito esta cantidad de activos. Yo necesito esa cantidad de activos. No otra cantidad de activos me va a poder respaldar o soportar ese nivel de ventas. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿lo he podido financiar con los datos que tengo? No, me falta financiar. Me falta financiar. Es decir, este proyecto de crecer 10% de un año a otro va a ser sí solo posible si es que los financieros podemos
valga la redundancia financiar, fondear esos 300 soles que están faltando. Ahora, ¿cómo financio el plan estratégico? En otras palabras, ¿cómo financiamos el crecimiento? ¿Cómo financiamos el crecimiento de la empresa? Como sabemos, y de hecho son temas que se tocan a lo largo de todo el programa en la Universidad de Lima, a lo largo de todo el programa siempre van a estar mirando este grupo de letras llamada D/E. D es deuda, en inglés debt, entre equity. Equity es patrimonio. El ratio deuda-patrimonio, el ratio de apalancamiento. ¿Por qué? Porque son las fuentes de fondeo de la empresa. Primera fuente de fondeo, los aportes de capital. No hay empresa sin aportes de capital. Clarísimo. Siguiente, digamos, fuentes de fondeo, los pasivos espontáneos, que son aquellos pasivos que no te cuestan y que son básicamente generados a través del propio devenir de las operaciones de la empresa. Es decir, oye, tengo unas cuentas por pagar, es un pasivo, pero no te cuesta plata porque es un acuerdo comercial en el cual, oye, yo saqué mercadería, yo te he dado cierto financiamiento para que poder venderte y tú me pagues a 60 días, tú me pagues a X cantidad de días. ¿Ok? Entonces, estos pasivos espontáneos son, como les vuelvo a repetir, pasivos que no te van a costar. Claro, hay que pagarlos a tiempo, porque si no, digamos, si es un tributo por pagar y no lo pagas, hay una multa seguramente. Si hay una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, perdón, y no la pagas, seguramente hay por los días de mora te suelen cobrar algo comercialmente. Entonces hay que tener cuidado con esos pasivos espontáneos, pero financian la empresa, ¿no? Financian la empresa. Y la otra fuente de fondeo son los pasivos financieros, de corto y de largo plazo, ¿no? Que es básicamente, hey, me presto plata. Llamo por teléfono al banco, llamo por teléfono a lo mejor a otra empresa y le hago un contrato privado de préstamo o hago un contrato de préstamo con el banco, o también me puedo ir al mercado de capitales, como lo vimos hace un buen rato. Entonces, ¿qué son pasivos financieros? Un poco para terminar de definir, a ver, dónde va a terminar impactando, ¿no? Estamos llegando a donde empieza el impacto de la subida de tasa de interés, que justo acá está, aparece por primera vez nuestro gran amigo, la tasa de interés, y hoy por hoy dolor de cabeza. El pasivo financiero es una obligación deuda a un plazo exigible que hay que pagar, y que implique pues un costo de financiamiento que se refleja en la tasa de interés, ¿no? Oye, que tú me pagues implica pues, o digamos que prestarme dinero va a implicar que yo, además de devolverte esa plata, el principal de esta deuda, yo tenga que darte o amortizarte cierta tasa de interés, que es el costo del fondeo. Oye, yo no tengo los fondos, me financio, por financiarme va a tener que costar. Ese costo es el interés. Alguien por ahí podría preguntar, oye, pero ¿qué pasa con algún tipo de letra pagaré o algún bono cupón cero? Bueno, esos, si bien no hay, bueno, digamos, dentro de la operación hay una tasa de interés implícita, ¿no? Digamos, oye, yo presto 80 y termino pagando 100, ese diferencial de 20 entre 80 es lo que tú, o sea, 20 entre 80, digamos, terminas pagando 20 sobre 80, terminaste pagando el 25% de lo que te prestaron. Si lo hiciste en un año, esa es la tasa de interés. Si lo hiciste en 6 meses, pues será casi 50% anual, etcétera, etcétera, ¿no? Otro pasivo financiero pueden ser las deudas con terceros, ya como lo comentábamos hace algunos minutos. Como préstamos con alguna empresa, hay algunas empresas que pueden tener cierta liquidez y en el mercado de capitales, por ejemplo, oye, hay una empresa que genera mucho cash, podría ser una de una utility tal vez, ¿no? Alguna empresa de servicio eléctrico
alguna empresa de retail, por decirlo, alguna de los centros comerciales que tal vez genera mucho cash por su negocio propio y lo tienen que invertir a corto plazo seguramente. Entonces, oye, busco pues emitir algún papel de corto plazo tal que me permita a mí, digamos, rentabilizar el dinero y al otro poder fondearse en el corto plazo, ¿no? Nos pregunta Abigail Guzmán, ¿qué tan beneficioso sería beneficiarse con bonos indexados a la inflación en este contexto? A ver, en términos generales, los bonos indexados a la inflación suenan una muy buena herramienta en general en el mercado de capitales. Los que están muy detrás de este tipo de bonos indexados y que tienen mucha popularidad entre los demandantes por estos bonos, ¿no? Son las empresas de aseguradoras. Las empresas aseguradoras, cuando tú le pagas la prima por salud sobre todo, como son de largo plazo, imagínate pues la maduración de nosotros es a 60 años te tendría que empezar a devolver, o 70 años, te tendría que empezar a devolver algún seguro de vida, ¿no? Nos pasa algo y tendrían que empezar a pagarnos. Entonces, deberían de rendir algo estos bonos, ¿no? Más que rendir algo, deberían de ser emitidos con el fin de que las entidades de salud, perdón, de seguros, inviertan en estos de tal manera que el principal a nivel de términos de intercambio reales, ¿no? Evitando la inflación, permanezca constante, ¿no? Eso es un poco el truco de estos bonos. Lo malo es que no hay muchos en el mercado, no hay muchos. Y si hay o aparecen, terminan pagándote poquito porque se lo pelean rápidamente y el monto o la masa crítica al momento de la emisión no suele ser tan grande. En el lugar donde yo trabajé, que era Cofide, hace muchos años antes que yo entrara, habían algunos bonos indexados por inflación, pero no dejó de ser lo común, ¿no? Dejó de ser lo común. Sobre todo porque nuestros niveles de inflación han sido bastante moderados en términos generales que te permitía pues cierta visibilidad o trazabilidad en el futuro. Pero va por ahí un poco mi respuesta respecto a la pregunta de Abigail, que fue, ¿qué tan beneficioso sería financiarse con bonos indexados? Para el que se financia, pues definitivamente recibe el dinero, pero va a tener que asumir, además de la tasa de interés, el riesgo de inflación, ¿no? Que tendría que sopesarlo tal vez con algún derivado financiero a posteriori. Pero eso es materia de otro webinar o de alguna de las clases en las cuales tranquilamente podrías estar recibiendo en el programa. Y bueno, y eso era con el tema de pasivos financieros. Entonces, seguimos con el cómo financiamos el plan estratégico. Recuerden que o sea, el plan estratégico es un ente vivo, ¿no? Al igual que la empresa. O sea, la empresa va tomando ciertas decisiones, va avanzando en el devenir del negocio y van sucediendo eventos que terminan encaminando ciertas decisiones o terminan acelerando otras, ¿no? Entonces, es un ejercicio dinámico el plan estratégico. Hay que revisarlo constantemente. Por eso, digamos, anualmente siempre hay esta reunión de programación o de planeamiento alrededor de septiembre, octubre, como para, oye, a ver, se revisará el plan anterior o el plan actual, se verá el nivel de ejecución y se seguirán tomando decisiones. No es porque yo establecí mi plan estratégico hoy, de acá a 3 años, en el camino, oye, lo voy a cambiar. No, perdón, no lo voy a cambiar. No, al contrario. Hay mucho de enriquecimiento propio de los eventos que van ocurriendo, ¿no? De los eventos que van ocurriendo. Oye, salió una buena ley que favorece la contratación o te devuelven IGB o te devuelven renta a través de la contratación de X cantidad de personas en la empresa que sean del agro, por decir cualquier cosa. Mire, eso puede acelerar la compra de ciertas parcelas para poder generar pues, más puestos de trabajo y ganarnos un poco con esa
con ese beneficio tributario, porque empezaría a cambiar un poco tal vez el termómetro de la decisión. ¿No? Siempre hay algo que puede hacer cambiar o variar un poquito tal vez nuestra decisión a lo largo de conforme vienen dándose las cosas, ¿no? Y a lo largo del desarrollo, el plan estratégico va a señalar las bases de cómo se van a conseguir los objetivos futuros, ¿no? Va a definir, pues, qué acciones tomar, cuáles no, para poder, de alguna manera, ver los retos que van apareciendo. Oye, apareció, pues, un problema con algún cambio en, no sé, tenemos que, nuestro plan estratégico está diseñado sobre la base de maquinaria con hidrocarburos. Ya, mira, ha salido una buena ley una buena ley en el sentido estricto que va a castigar a las personas que inviertan en no tan ecoamigables maquinaria y en detrimento con eléctricos. Oye, a lo mejor hay un cambio en el precio, porque el eléctrico puede costar un poco más, pero el beneficio tributario es mucho mayor. O, oye, financiarnos las 15, 20 maquinarias que tenemos de gran envergadura con un bono tradicional, va a tener una tasa de rendimiento de más o menos, no sé, 7, 8, 9%, pero si le hacemos un bono verde y yendo a determinados fondos de inversión verdes que están con mucha sed de instrumentos o de papeles verdes, oye, podríamos encontrar tal vez ahí un diferencial de tasa que permita pagar finalmente el 100% de los vehículos y es break-even, tas con tas, no lo sentimos, ¿no? Entonces, el plan estratégico también te va encaminando sobre la base de los retos que van llegando, cómo superarlos, ¿no? Cómo financiar el plan estratégico, un poco la situación, básicamente el negocio están enmarcados en el plan, serán corto plazo y largo plazo, ¿no? En el corto plazo, cómo cambia el capital de trabajo, en el largo plazo, las inversiones en activo fijo. Acá no hay mucha finanzas cuánticas o finanzas nucleares. Básicamente lo que uno ve que los negocios son dinámicos y necesitan capital de trabajo diferentes, ¿no? O sea, ¿qué cosas financio nuevamente el anterior? Yo voy a financiar corto plazo, que es la variación de capital de trabajo, y voy a financiar largo plazo, que son CAPEX, inversiones en activo fijo. Respecto al capital de trabajo, las necesidades de capital de trabajo van cambiando, ¿no? Año a año yo puedo requerir mucho más capital de trabajo que algún otro año. Por ejemplo, acá el pasivo corriente pasó de 788 a 963. Básicamente los fondeos de largo plazo no cambiaron, pero mi pasivo corriente sí cambió, producto de un incremento en el activo, ¿no? Y básicamente en el activo corriente. O, por ejemplo, imagínense, ¿en qué trimestre una empresa que vende pagos congelados va a tener un mayor inventario? En el tercer trimestre. Si tú tienes mucho más inventario en el último trimestre, es decir, el 31 de diciembre, frito, no vendiste ningún pago. Hay que tener la mayor cantidad el trimestre más alto. Entonces, tu capital de trabajo tendrá que ser el mayor durante el último trimestre, perdón, terminando el tercer trimestre seguramente del año. ¿No? Vamos al activo fijo. El activo fijo no es eterno. Hay que reinvertir, hay que mantener en overhaul, hay que darle ciertas mejoras para que el rendimiento y la confiabilidad del activo permanezcan y sobre todo para prolongar la vida del activo, ¿no? Ya entramos a otro tema también dentro de todo el asunto que es digamos, un tip extra. Tiene que haber equilibrio entre las inversiones de una empresa, ¿ok? Tú no puedes financiar necesariamente largo plazo con corto plazo, o sea, para invertir en activos de corto plazo o viceversa, ¿no? Es un principio de prudencia financiera que exige que las inversiones a largo plazo, que básicamente son activo fijo, pues lo lógico es que sean financiadas con recursos permanentes, es decir, con patrimonio o con deuda de largo plazo. Ahora vamos al contexto de tasas de interés. Yo me voy a tomar 5 minutitos más extra de los 45 que habíamos planteado un poco para seguir conversando. Son libres de preguntar en cualquier momento porque es parte de las charlas, de seguir creciendo, tipo, no sé, tipo clase. Sabemos que en los últimos meses
básicamente en el último año, las tasas de interés en el país han subido, ¿no? ¿Por qué han subido? Contexto inflacionario, el BCR lo que hace es, la tasa de referencia, empezar a subir, la tasa de referencia es la overnight, de un día para otro, cuánto puede prestar entre los bancos, o el BCR hacia los bancos. ¿Para qué? Para que ese es como el ancla, y a partir de acá se guían todas las tasas que nos cobran a nosotros los clientes, las personas naturales o incluso las empresas. Como pueden ver, era 0.25% en julio del 2021, hoy está en 6%. Ahora, la evolución alcista escaló rápidamente en menos de un año, como ven. La curva cupón cero, que es un poco lo que usamos en finanzas para ver la evaluación de los proyectos, ¿no? De inversión. Básicamente, la línea amarilla era la curva cupón cero hace un año y la nueva es la celestita de acá arriba. Ha saltado cualquier cantidad. ¿Eso qué genera? Y empezamos a ver ya el impacto en las tasas de interés. De las tasas de interés en el plan estratégico es básicamente el costo de fondeo aumentó. Y si el costo de fondeo aumentó, básicamente mis decisiones de inversión, tanto corto plazo como de largo plazo, van a cambiar o van a ser impactadas. ¿Por qué? Porque el costo es mayor. Imagínate que tú te ibas a comprar un cierto activo y te iba a costar 100 soles. Bueno, ese activo que te iba a costar 100 soles, ahora va a costar 300. La decisión de comprarlo ya no es tan rápida. Ya estás hablando de otro tema. Las decisiones acá aumentaron, era 0.25 y ahora es 6. 24 veces subió la tasa. O sea, si esto es 1, esto es 24. Entonces, algo que costaba 100, ahora me va a costar tal vez mucho más. Y si ese algo me cuesta más, pues mis rendimientos, mi capacidad de pago, mis fondos con los cuales cuento para poder ejecutar esa inversión, van a cambiar. Ya terminando, algunos tips. Esto es una empresa privada, y doy fe de que esto es cierto. La deuda ya contraída, en el lado izquierdo, por ejemplo, tienes qué va a pasar, qué está pasando, los reactiva. Están llamando a todas las empresas para renovar los reactiva o reprogramarlos. ¿Cómo reprogramarlos? Mira, lo que están haciendo ahorita es, por ejemplo, estos reactivas de acá, que estabas pagando periodo de gracia de un año y pagabas solo 34 soles, la tasa era 2.4%. 2.4%. El nuevo reactiva va a ser de 9%. Y eso implica que cambia todo. Primero que nada, y dentro de lo bueno es que el periodo de gracia se amplía. Pero no es que vas a pagar 34 soles, porque tu tasa ya no es 2, sino 9, 9.6, casi 10. Entonces, en vez de pagar 34, vas a empezar ahora a pagar 139. Es cierto, no vas a pagar 416, que ya era la cuota. Se amplía el periodo de gracia y vas a empezar a pagar 140 soles. No 34, 3 veces más. Perdón, casi 5 veces más. 140 soles. Y dentro de un año, cuando empiecen a ejecutarse ya los pagos de capital con amortización e interés, lo que iba a ser 446 soles, ahora será 760 soles. Particularmente, mi decisión ha sido no renovar el reactivo, o sea, no reprogramar el reactiva. Es decir, ok, asumo que a partir de ahora voy a pagar 446 soles, que era lo que evidentemente iba a suceder, en vez de, ok, me acomodo con 139, 140 soles y me voy a pagar después de un año 700 y pico. La tasa ya cambió. ¿Producto de qué? Del impacto en tasas de interés. Entonces, acá estamos evidenciando cómo el impacto en el corto plazo, en el capital de trabajo, varió totalmente. Obviamente hay algunas personas que están demasiado apretadas con el flujo y van a optar por esta opción, ¿no? Porque una cosa es pagar 140 soles y otra cosa es pagar ya 440, o sea, 3 veces más, ¿no?
pero lo que tal vez no están fijándose o están haciendo de trispas corazón es que dentro de algún tiempo van a empezar a pagar 760, casi el doble de lo que hubieran empezado a pagar. ¿Ok? Entonces, primer efecto, impacto en el corto plazo. ¿Ok? ¿Qué más sucede? Que al tener las cuotas, los préstamos más altos, por las tasas de interés de referencia que han subido hasta 6%, los bancos van a tal vez restringir el darte el préstamo. Y las empresas obviamente van a ver restringida su acceso al préstamo. ¿Por qué? Porque cuando te revisan los bancos, cuando te hacen el screening, se fijan en dos, además de otras, pero sobre todo en dos variables de tus estados financieros. ¿Cuál es tu cobertura de intereses y cuál es tu cobertura de servicio de deuda? O sea, tu EBITDA está cubriendo la cuota del préstamo y tu EBITDA o utilidad operativa está cubriendo o es capaz de cubrir el gasto financiero. Si la tasa de interés va a ser más alta, este ratio va a ser más bajo. Esta bajada en este ratio va a poder soportarte en el banco el acceso al crédito, se puede ver comprometido. Con lo cual, yo como financiero estaría pensando, oye, hay que buscar otras líneas, hay que empezar a ver otras alternativas para poder financiarme, porque tal vez mi cobertura de intereses o mi cobertura de servicio de deuda no está dándome. O empezar a empujar arriba. Hey, hay que empezar a vender más, aminoremos costos, restringamos ciertas cosas. ¿Por qué? Porque haciendo tu utilidad operativa más gordita, más grande, por más que suba un poquito más el gasto financiero, el ratio tal vez todavía le dé al banco para prestarte. Sí se ve sí terminamos de ver el impacto. ¿Qué va a generar? Además, digamos, desde mi view, estos mayores costos de fondeo van a generar menos rentabilidad, ¿no? Porque básicamente vas a impactar en el gasto financiero, la utilidad neta de las empresas podría reducirse. Sin financiamiento necesario, o sea, si finalmente se restringe en algunas empresas el acceso al capital de trabajo, el capital de trabajo implica, oye, yo le doy a mi cliente cuentas por cobrar, yo le doy a mi cliente inventario, ¿no? Porque eso es parte del capital de trabajo. Y sin inventario, ¿cómo estoy en las góndolas? Voy a restringir tanto, tal vez, mi inventario, producto de esta reducción en el fondeo de corto plazo, en los cuales podría afectarme de manera impactante. Tipo la foto es muy exagerada tal vez, pero queríamos un poco describir lo que podría ser una restricción fuerte en esto. ¿Qué más? Va a impactar en el ciclo de conversión de efectivo. ¿Qué tan rápido cobras? Oye, lo que te pasa a ti, también le va a pasar a tu cliente, a tu proveedor. Tal vez vas a tener que aplazar más las cuentas por pagar, vas a hablar con tu proveedor, le vas a tratar de decir, oye, ¿podemos extender mi ciclo de pago? Al momento de tu cliente, oye, tu cliente te va a pedir, oye, ¿me puedes dar más días de cobranza? O sea, no me cobres a 30 días, cóbrame a 60. ¿Por qué? Porque no puedo conseguir caja. En el largo plazo, un poco ya terminando la presentación para pasar a comentar un poco las preguntas que están realizando y también un poco para abrir la charla con el chat. En el largo plazo, pues, miren, cambiar la estructura de la empresa, que es el deuda equity que habíamos hablado al principio, va a generar que el costo de fondeo cambie, y al cambiar el costo de fondeo cambia el valor de la empresa. El valor de la empresa es el valor que tienen las acciones más la deuda, es decir, todos los activos, valorizados a precios de mercado. Llámese el precio de mercado del WACC, que es el ponderado del costo de financiamiento. Todas estas herramientas las vemos en el programa de finanzas corporativas en la Universidad de Lima. ¿Ok? Y ya a más largo plazo, un poco tomando en cuenta lo anterior, si es que yo veo que mi WACC es muy alto y por lo tanto, o sea, mi costo de fondeo ponderado es muy alto y por lo tanto me baja la rentabilidad de mis activos, pues mi interés o mis decisiones de inversión podrían verse afectadas. ¿Por qué? Porque el riesgo que yo tomo al momento de hacer las inversiones definitivamente
no va a verse necesariamente retribuida de la misma manera, ¿no? El ROE, el ROI, o la TIR o el BAN de mis proyectos no necesariamente va a ser el mismo, ¿no? Esta situación va a generar cancelaciones, ¿por qué no?, de proyectos, ya de manera agregada, pues, generando tal vez una recesión o incrementándola. Y es justamente, pues, parte del efecto de la subida de tasas de interés a nivel macro, ¿no? Cuando sube las tasas de interés es una restricción monetaria, la restricción monetaria genera que la inflación baje, ¿por qué? Porque la economía básicamente desciende su velocidad. Se ve, es una decisión contracíclica de política monetaria, básicamente, y eso impacta, como estamos viendo, primero de manera micro y de manera agregada a la economía. Para terminar, ¿qué hacer? Y antes de entrar a las preguntas, pues entender que el contexto de tasas altas, al igual que en anteriores ocasiones, no debe ser eterno. Hay que hacer un poco de tipas corazón, ajustar las clavijas que hay que ajustar, reducir tal vez algunos costos, buscar liquidez, buscar fuentes de fondeo en el mercado de capitales o en otros bancos o otras alternativas que me permitan, alternativas digo también incluso con mis proveedores, que me permitan establecer otro tipo de criterios al momento de manejar mi ciclo de conversión de efectivo, mis pagos, y darme cuenta que efectivamente es una restricción tal vez de corto plazo que no debería durar tal vez más de 2 años o algo más. El planeamiento estratégico pues está enfocado en este tipo de ocurrencias para poder terminar de tomar buenas decisiones. Es decir, oye, estamos en un contexto de tasas altas, oye, no puedes tampoco, digamos, dejar de lado tu ejercicio de plan financiero, sino al contrario, dale feedback, encuentra nuevas oportunidades, encuentra salidas. Al final, tú como gerente financiero, tú como el financiero de la empresa, lo que tienes que hacer es dar soluciones a este problema que ya sabemos que ya venía avanzando y que seguramente se va a incrementar un poquito más en las siguientes decisiones de fondeo del banco o de estrategia de política monetaria, mejor dicho, del Banco Central. ¿Ok? Es decir, tranquilos, o sea, eso está en nosotros también cambiarlo y tenemos las herramientas en el programa especializado de finanzas corporativas, tocamos todos estos puntos. He hablado de un sinnúmero de situaciones, digamos, y de conceptos, y hemos tratado de enlazar de la mejor manera para que encuentren un derrotero o un análisis adecuado. En el código QR pueden encontrar información sobre el programa. Tenemos los números aquí. Yo voy a bajar un poquitito para ver alguna de las preguntas. Tengo a Osvaldo, que nos preguntó hace buen rato. ¿Perspectivas de tasa para segundo semestre al alza o depende de la coyuntura mundial? Siempre debe depender de la coyuntura mundial, pero básicamente creo que va a haber por lo menos una subida de 0,50 todavía en el BCR para terminar el año en 6,5, tal vez en 7. Pero al igual que nosotros en planeamiento financiero, siempre está cambiando, ¿no? Las decisiones van a cambiar sobre la base de lo que ocurre en el mundo. Hoy día o ayer ya se abrió un poco el tema en Rusia, Rusia con el resto de Europa para un poco empezar a recibir productos desde Rusia. Eso va a aliviar las presiones inflacionarias en general. Todo va cambiando y sobre la base de lo que va cambiando vamos tomando decisiones, ¿no? Es como un partido de fútbol, no estás quieto, estás viendo siempre qué está pasando para ver por dónde terminar de lograr el objetivo, ¿no? Que es lo que te lo da el planeamiento estratégico. Renzo Cortés, exacto, yo pienso como tú, Renzo, no tiene sentido reprogramar en esta situación. Ahora, sí tendría sentido, Renzo, si es que, imagínate, tú estás haciendo justo para pagar, 150 soles te están quedando para pagar, y tu vencimiento es de 134, ¿sí me sigues? Porque no vas a alcanzar 750, o perdón, 450, ni haciendo el máximo esfuerzo. Entonces, en ese sentido, o haces default o reprogramas. Siempre va a depender de de cuánto cash consigas, de cómo va tu flujo de caja. Es lo que, por ejemplo, algunas personas preguntan,
Renzo, oye, tengo cierto capital, lo voy a meter a mi hipotecario. ¿Qué hago? ¿Le bajo la cuota o le bajo el plazo? Bueno, es bien fácil la respuesta. Cualquiera de las dos te va a convenir. Entonces tú decides, oye, ¿quieres que te alcance más plata ahorita? ¿Necesitas algo de cash? No, estoy súper cómodo con lo que me está. Entonces, bájale el plazo, ¿no? Vas a reducir más intereses que si lo haces de la otra manera. Oye, no, estoy medio ajustado. Estoy entrando en trombo porque he hecho unas inversiones o no estoy generando algo extra porque, no sé, mi esposo se quedó sin trabajo y yo soy la única que estoy ahorita en la casa, entonces, la verdad, entonces, si es así, baja la cuota, ¿no? Mantén el plazo, baja la cuota y eso te va a aliviar un poquito. Va por ahí, ¿no? Va a depender de la caja que estás generando este tipo de decisiones. César Ledesma, les leo la pregunta. El plan estratégico decanta en varios proyectos, iniciativas y similares, mediante un análisis financiero. Además de saber si se puede financiar, se puede hacer un análisis de priorización sobre qué proyectos ejecutar primero y cuáles después. O cuáles ejecutar y cuáles no. Totalmente. O sea, al final, si tú tienes un proyecto que te está generando un BAN o una TIR de 30% contra uno que te va a generar una TIR de 12%, vamos por el de 30, ¿no? O hay uno que tiene un BAN positivo de 150 y el otro un BAN positivo de 400, vamos por el de 400, ¿no? Y por dónde ir, por dónde vamos yendo, sobre la base de lo que va cambiando en el panorama en general, ¿no? Además, el análisis financiero, pregunta esta persona que era César Ledesma. Además, el análisis financiero que se hace del plan estratégico sería básicamente un análisis de varios proyectos de inversión de manera separada para evaluar su factibilidad cada uno. Sí y no, en realidad, o sea, cada proyecto de inversión va a tener su propio BAN, TIR, y hay que entender que algunos proyectos de inversión pueden funcionar juntos. O sea, imagínate, tengo un almacén y una planta. Si hago la planta, ¿dónde pongo las unidades que estoy haciendo? ¿No? Porque la otra es alquilar. ¿Puedo alquilar? ¿No puedo alquilar? Pero acá lo que se trata en el plan financiero, más que analizar proyectos, es ver de qué manera fondeo a la empresa, como un todo, con sus actividades, con cada uno de sus departamentos, etcétera, etcétera. Va por ahí un poco mi asunto. La tasa de referencia local es 6%, la FED se reúne la próxima semana, sí, correcto. También se esperan más subidas de tasas en la FED, sobre todo ahora que la inflación esperada salió 9, la inflación salió 9.1 cuando esperaban 8.8, más o menos por ahí. Así que probablemente suban un poco más la tasa. Crédito más caro y más revisiones para otorgar préstamos, correcto. ¿En los bancos podría haber mayor morosidad? Sí, de hecho los reactivos van a entrar en un proceso tal vez de reaccionario, tal vez de dolor. Lo malo y lo bueno es que está, digamos, respaldado por el gobierno. Abigail, ¿qué indicadores contendría la elaboración estratégica del KPM en este contexto inflacionario? El KPM es un modelo que básicamente preisea y ayuda a obtener la rentabilidad que necesita el accionista, un poco para mantener todos el mismo nivel de ideas. ¿Qué indicador estratégica del KPM en este contexto inflacionario? De hecho, lo puse en la pantalla. Básicamente, si tú cambias, digamos, al cambiar la tasa de interés va a impactar en el costo del WACC. ¿Ok? Si cambias el costo del WACC, probablemente tengas que cambiar el deuda equity. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a tener que poner un más capital o vas a tener que poner un poquito más de deuda, lo que fuese, pero va a cambiar el deuda equity. Al cambiar el deuda equity, cambias el beta. Y si cambia el beta, cambia el KPM. Esas cosas que pueden ser chino, en algún momento se hace un poco más fácil porque me parece que en 3 o 4 de los cursos tocamos el KPM del programa especializado. Ya terminando, en la diversificación, pregunta Juan Villarreal del fondeo, ¿qué debemos de tener en cuenta para no caer en un exceso de endeudamiento? Justamente en ver el deuda equity. Ese es tu variable principal es tu deuda equity. Primero que nada, tú has elaborado estados financieros, flujo de caja proyectados, etc. Primero, la plata te tiene que alcanzar para pagar los flujos, ¿no? Para que el flujo de caja sea positivo, siempre, o pedirte préstamo para que te alcance.
¿Y qué cosas tienes que tener en cuenta? Que tu deuda equity sea adecuado para el tamaño de tu empresa. No te puedes exceder en deuda porque si no tu WACC, o sea, tu costo de fondeo total ponderado, sube. Dale. Si estás fuera del punto de equilibrio, digamos, del WACC, vas a hacer que la deuda no genere valor a la empresa. La deuda en general no es mala, es buena. La deuda da valor a la empresa, genera una mayor rentabilidad a la empresa. Pero excederte o no estar en el nivel adecuado puede ser catastrófico, con lo cual, si tú me preguntas qué tienes que tener en cuenta, el deuda equity. El deuda equity. Encantado, encantado, muchas gracias, gracias a todos. Creo que eso fue todo. De mi lado eso fue todo, creo que respondí todas las preguntas. Hasta luego.